padre de familia, y más allá del sentimiento que yo puedo tener de una hija o de un hijo, que también tengo hijos y obviamente no me gustaría que pasaran por esta situación que le ha tocado vivir a Nuri Toledo, y obviamente este aberrante crimen, porque es una cuestión muy alarmante de la sociedad argentina, y digo de San Rafael porque es un tema bastante controversial. Pero bueno, yo el otro día significaba algo importante: las cosas en el derecho hay que hacerlas bien, hay que hacerlas fundamentadamente bien, con hechos y pruebas. Entonces podemos llegar a descubrir los responsables penales que hay. Yo justicia por mano propia no estoy de acuerdo, bajo ningún parámetro. Yo creo que tengo que confiar en los mecanismos donde estamos, que es la base fundamental nuestra, que es el Poder Judicial, que es donde todos los días ocurrimos a ese lugar para poder impartir justicia o tratar de buscarle a la gente una forma para tratar de calmar sus penurias, sus broncas, sus cosas, sus angustias personales, sus sentimientos. No es cierto que si vos me decís, Waldi, es cierto que si vos me decís después de 17 años seguir buscando, comienza a estar el hartazgo, tan cerca del hartazgo. No. La bronca de increparse. Vamos al hecho puntual. De lo que vos me preguntás. Es un error tremendo de la justicia. Tremendo de la justicia, que la justicia es la que tiene que pagar. Es un error tremendo de la justicia. Yo no estoy de acuerdo con las historias que se tapan o las historias. No estoy de acuerdo con un sistema de corrupción de justicia, no estoy de acuerdo con un sistema, si se trabaja mal, si hay alguna responsabilidad, señores, salgan y díganlo. Y enjuicien y persigan penalmente a aquellas personas que lo hicieron posible esta circunstancia de que hoy por hoy estas personas imputados, quienes hayan tenido un proceso digno y un proceso donde obviamente podrían haber salido condenados o no. Entonces yo estoy a favor del tema judicial, pero a través de la transparencia judicial, ¿nos entendemos? A través de la transparencia judicial del proceso, que sea igualitario para las partes y que evidentemente obtengan un resultado a través de una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. No importa, pero el proceso limpio. Debemos tener un proceso limpio, que esto es lo que enmarca la Constitución, sí. Ok, Waldi, antes de dar cabida yo te quiero hacer otra pregunta a Vitar García, a Víctor Forcada. ¿Cómo siente una abogada de nosotros con el doctor Vitar García, que hemos visto mujeres violadas, bañadas psicológicamente, sexualmente por el resto de su vida, y de sus genitales y de la anatomía de sus genitales? ¿Qué siente un abogado penalista cuando defiende a una pobre violada y cuando defiende a un HDP violador? Bien, voy por dos posturas. Vos tenés dos posturas, o sea, dos posturas que son antagónicas. En referencia a la representación procesal hablo. Una cosa es ser un abogado técnico de un imputado y otra cosa es ser un abogado técnico de la parte de la víctima. En la parte de la víctima nosotros nos convertimos en querellante particular, somos medios fiscales más dentro de la acción penal que desarrolla el fiscal, que es el titular de la acción penal. ¿Se entiende? En cuanto a derechos del imputado, nosotros ejercemos la defensa técnica. Bien, es un tema que pasa por la moral de cada uno de nosotros, ¿sí? Y a veces es un tema muy controvertido para nosotros cuando nosotros disponemos o sabemos la verdad. Porque no te olvides vos que nosotros podemos o no aceptar una defensa. Y por más que nosotros no le aceptemos, hubiera el caso que vos me preguntaste, el caso del violador. Este tema de violación, o este tema que se llama hoy con la nueva ley abuso sexual con acceso carnal, este tema es un tema de un proceso. Cualquier persona puede ser sindicada como
sospechosa de un delito. Entonces, ¿sabes qué? Ustedes tienen una facultad que no la tenemos nosotros, que durante el tema del proceso ustedes tienen la viabilidad de examinar vaginalmente a esa persona si tiene una lesión. Lo que no tienen ustedes es la certeza de saber si esa persona que esté imputada es la que realmente produjo esa lesión. Porque muchas veces, yo te voy a decir algo muy concreto, más que haya repudio, más que haya bronca y un montón de cosas, muchas veces, se sindica y se imputa y se condena a la persona que no es. Cuidado con lo que te digo, ¿eh? Más allá de eso, ellos tienen, por ejemplo, cuando vos tenés un tema muy precantado que te dicen, porque es un tema muy, muy controvertido el tema del abuso sexual con acceso carnal. Fíjate vos que generalmente ocurre con personas de confianza, donde la criatura está rodeada de gente de confianza, el tío, el padrastro. Bueno, nosotros tenemos casos que se están estudiando y casos que han hecho acá historia con respecto a las condenas y con respecto a un montón de temas de abusos sexuales. La técnica de los abogados defensores, el prurito de los abogados defensores no es que, no, a ver Juan, no es que vengan y te digan, yo lo hice, pará, por eso no, pero aparte del mismo tipo, vos tenés, bueno, y yo te hago una pregunta, ¿vos tenés que el tipo te va a decir a vos realmente qué fue? ¿Vos tenés que ellos se abren con nosotros de una forma tan grande que dicen, no, mira, quédate tranquilo, yo fui? No, es un tema probatorio. Un violador sirve para poco. Doctor Vitar García, buenos días y adelante. Quiero escuchar su opinión de lo que estamos hablando. Doctor Vitar García se fue. Víctor Forcada, Camino, le toca a usted, caballero. Juan Martín, querido, buenos días a todos. Buen día, Víctor. Primero, espero que le toque a Vitar García, que hable Vitar García. Adelante, Carlos Hugo. Doctor Vitar García. Víctor, te toca a vos. Bueno, quiero que me redondees la pregunta porque yo no soy abogado, sí sé lo que estamos viviendo y sí sé los emergentes de este tiempo en esta sociedad en la cual anteayer he visto en YouTube a un individuo que había robado un celular, que le metieron un balazo y se estaba desangrando, pedía por favor que llamaran a la ambulancia y la gente pasaba al lado, lo filmaba y lo pateaba, y lo puteaba y le decía jodete, y la policía le decía no te mandé la parte, y se murió mientras lo filmaba. Es decir, la reacción de la gente y lo que escribieron después todos los que vieron ese comentario, contentos, chochos de la vida. Yo me pregunto qué está pasando en la sociedad, qué repercusión tiene toda esta ola de violencia. Y yo tengo una respuesta, tengo una propuesta, cosa que yo quisiera hacerle a Waldy Torres. Sé que puede resultar tal vez delirante, pero no lo es. Yo lo he visto y lo he comprobado y me gustaría tratar esto, una propuesta que la sociedad no tiene y que a pesar de saber muy bien de que las cárceles son universidades del delito donde salen más y mejores delincuentes, la sociedad quiere que se muera, no les importa absolutamente nada y creo que es una oportunidad única que tiene la sociedad de transformar a un individuo. El asunto es transformarlo en qué. Por eso siempre recomiendo la película La Naranja Mecánica. Pero la prisión domiciliaria tiene la posibilidad de instrumentar una metodología de trabajo sobre la persona que está detenida y de control tecnológico, sobre todo, de que apunte a la transformación integral de esa persona. Yo lo he visto, lo he comprobado y me gustaría comentarlo con el Waldy personalmente. He llegado el caso a través de este medio, pero
Yo siempre apoyo tus ideas, que sos un loco lindo. Lo que no da dinero no prospera. Igual en esta sociedad, en este mundo, no en esta sociedad, en este mundo, lo que no da dinero le cuesta mucho más prosperar. Perdimos al doctor Vitar García, pero Waldi, Acá estoy. a mano armada. Doctor Vitar García, su apreciación sobre la defensa o no de un violador, digamos, su apreciación sobre la violación, sobre este delito penal. No me escucha el doctor Vitar. Es muy poco lo que yo puedo aportar y más estando Waldo adelante, ¿no es cierto? Pero bueno, según los penalistas dicen que hasta el crimen más horrendo tiene su explicación. Así que él es el que nos va a explicar algo ahora. Adelante, Waldi, te dieron paso. No, bien. Bueno, yo... ironía que siempre tiene el doctor Vitar García. No, excelente. Víctor, la verdad es una idea muy interesante. No hemos cruzado el intercambio intelectivo, pero sé para dónde propendeo, para dónde vas, y me parece correcto, me parece bastante saludable, me parece terminar con ese ámbito donde vos llegás y te tenés que adecuar a una forma de vida o al pabellón o a algunas historias que tenés que adecuarte y de ahí salís totalmente distinto. Entonces, la resociabilización es un tema sumamente importante. Fíjate vos lo que te voy a decir. Esa discriminación que vos hiciste hincapié en estas historias son las que nos llevan después al resentimiento social y a que esa persona que vos se murió por el tema del celular, que vos pusiste el ejemplo, pero si hubiese bebido, le toma un repudio tan grande a la sociedad porque se siente que no es un ser humano, que pertenece a esta sociedad. Y lo que tenemos que hacer es integrar y que pertenezcan a esta sociedad y precantarle las cosas que por ahí nos faltan, como los errores y todo lo demás. Y la parte de las domiciliarias, Víctor, te voy a comentar que nosotros estamos trabajando muchísimo con la parte domiciliaria. Muchísimo, como atemperando la situación de las cárceles, ¿entendés? Descongestionando este tema de las cárceles. Y ahora, en principio, eran medidas muy restrictivas. Y ahora empezaron con otro tipo de medidas que son a través de videollamadas, de todo un tema bastante profundo e interesante para tocar. Perdón, Juan, no me quiero ir, ni quiero robar tiempo. La cárcel, tu opinión sobre la cárcel de San Rafael, colapsada en el sistema edilicio, en el sistema de salud de los internos, en el sistema de rehabilitación de los internos. Sí. Mirá, Juan, yo creo que se han abierto posibilidades, se han hecho cosas, se ha mejorado un poco, porque fíjate vos, te voy a poner en conocimiento de algo. Antes, en San Rafael, teníamos solamente la penitenciaría de Mitre y Pampa. Ese complejo penitenciario agrupaba a los delitos que se cometían en la provincia, más al tema federal. Entonces había una superpoblación. No había una cárcel federal en San Rafael, ¿sí? Hasta que se abrió la posibilidad en Mendoza, se hizo estrictamente en Cacheuta, se hizo una cárcel especial para todos delitos federales que allá son trasladados a aquellas personas que tienen problemas o infringen la ley 23737 o temas federales también, obviamente, no solamente la ley de droga. Pero se dirigen allá y se ha descomprimido un poco el tema del penal. Asocia a esto un tema mejor porque se hizo otro complejo penitenciario, acá nuevo, que el complejo penitenciario 10 también, nuevo, un tema de inicio bastante importante, y ha quedado el edificio viejo allá con gente, obviamente, con internos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, con respecto a la creación de la forma de edilicia, se ha concretado y está bien, porque se ha distribuido bastante, se ha descongestionado la parte federal, se ha sacado se ha dividido un poco en el complejo penitenciario 10 también,
el complejo penitenciario 4, que es el de Mitri Pampa, ha quedado también más descongestionado y todo lo demás. Ahora, yo siempre digo que es una opción en la vida, Juan, y esto tomémoslo con una conciencia nuestra. Aquel que quiere progresar, aquel interno que quiera progresar, se le brindan todas las posibilidades para progresar. Está en uno mismo. Víctor nos contó una experiencia que tuvo, la verdad que me sorprendió, y la verdad, Víctor, agradezco tu sinceridad y tu historia. Vos has estado en un foco tremendo, en un foco que yo conozco, que visualizo, que estoy, que escucho, y obviamente que no es fácil el tema, pero aquellas personas que quieren salir de todo este sistema, salen, Juan. Si quieren, salen. Hay que darle las herramientas, hay que abrirle su cabecita también, porque, a ver, necesitan también apoyo psicológico, como todos nosotros en el mundo necesitamos apoyo psicológico en muchas cuestiones de la vida. No somos, vuelvo yo a insistir en una frase grande, somos falibles por naturaleza, no somos perfectos, ¿está? Y lo que yo apuntaría más que nada es eso, a tratar de solucionar la parte dándole cultura, dándole educación, dándole herramientas para que ellos se puedan desenvolver, para que pueda llegar mañana a la sociedad y pueda tener un trabajo digno. A eso es lo que voy. Es difícil, es muy difícil hacer eso. Perdona, pero ahí me das cabida para que yo le haga una pregunta a Víctor. Víctor, ¿esto se arregla con más cárceles, más policía, más armas, más helicópteros, más móviles policiales? Esta ola de inseguridad creciente en forma espantosa, ¿cómo se absolutamente no, absolutamente no. Cuanto más cárceles, más delincuencia organizada existe. Yo tengo una propuesta que, llegado el caso, la quiero hacer ante las autoridades. Y me ha dado muy buen resultado en crear toda una disciplina que puede ser observada, puede ser controlada, puede ser monitoreada en este momento por los medios tecnológicos suficientes. Casi una disciplina monástica, transformar tu casa en un monasterio con una disciplina en la cual horarios, meditación, oración, trabajo físico, estudio. ¿Quién es el que ladra? Bueno, es complejo, pero yo lo hice la vez pasada y quiero contarte con quién, no quiero largar pero quiero contarte las 2 personas o las 3 personas con las cuales yo trabajé como personal trainer de tipo espiritual psicológico. Creo que es posible realizarlo en los domicilios transformados, toda la casa. Cuando digo toda la casa, esposa, hijos, toda la casa funciona con una determinada disciplina y observación. Igual, querido, Es interesante lo que propone, cuidado. Claro que es interesante. Me resulta muy interesante me resulta. Sí, me resulta muy interesante. Disciplina, horarios de trabajo, horarios de levantarse, horarios de actividad física, horarios de lectura, horarios de alimentación, horarios de acostarse, disciplina. ¿Vos sabés que, Juan, te voy a agregar algo? La persona cuando está detenida en el pabellón o en el complejo penitenciario, se tiene que adecuar a la circunstancia que está viviendo en el momento. Distinto en su casa. Es totalmente distinto en su casa, porque es ya su responsabilidad, su forma de vivir y la disciplina que le pueden impartir, imponer. Y bueno, me parece un tema muy interesante, Víctor. Realmente muy interesante. Muy a desarrollar, muy... Yo te la voy a contar, Waldi, te lo voy a contar personalmente, bueno, porque quiero contarte. Doctor Vitar García. Me interesa mucho, Víctor. Doctor Vitar García. Sí, escucho atentamente a todos. Tu opinión. Sí, te doy mi opinión, te doy 2 opiniones.
Primero, en algunas cosas estoy de acuerdo con Víctor. El problema, y lo debe saber mejor Waldi, me tomo el atrevimiento de decirle cariñosamente Waldi, que hay muchos de esos chicos o chicas que están presos que a lo mejor no tienen un hogar, una casa donde los puedas contener. Ese es el problema, que a lo mejor habría que buscar un lugar donde reubicarlos. Y otra cosa que quiero decir, ratificando lo que dice Waldi y en parte lo que dice Víctor, ustedes se habrán enterado que existe un monstruosamente grande equipo de rugby que se llaman los Espartanos, donde un loco hace unos años se les ocurrió enseñarle rugby a los internos, y bueno, toda esa gente se ha ido insertando socialmente, se ha ido juntando los días jueves, los días domingos, con la familia, a tener diálogo, a tener oración según sus creencias, y se calcula que el 82% de esa gente cuando sale es muy raro que vaya a reincidir, o sea que en algunas cosas estamos de acuerdo con Waldi y con Víctor. Waldi, este aumento, digamos, que yo sigo, los términos, los tiempos de la justicia, ¿hay justicia cuando los tiempos se prolongan? Yo, a ver, siempre y cuando no tomemos como ejemplo lo que ha pasado en 17 años para atrás, que yo creo que no va a ocurrir nunca más, yo creo que los tiempos de la justicia hay que respetarlo. Y hoy hay una aceleración bastante importante, como yo te expliqué, de los códigos. Hoy la ley 9040 te permite una aceleración bastante importante. Fíjate cuántos casos, cosa que no pasaba antes. Hay un tipo que lo agarran robando infragante, y el tipo está haciendo un juicio abreviado, ya está condenado y listo. ¿Entendés? Es rapidísimo. Fíjate cómo van los tiempos el tema de la justicia. Van rápido, no están... Ahora por la pandemia están demorados, como sabemos. La parte penal se ha trabajado con muchos detenidos. La otra parte ha quedado relegada porque hay falta de personal, hay COVID, hay un par de historias bastante importantes dentro del Poder Judicial donde se impide por ahora el tema de que se normalice, pero por una cuestión de pandemia. Pero los tiempos de la justicia están acelerados. Fíjate que en San Rafael se han hecho muchos juicios abreviados. El tipo reconoce el hecho porque le brindan una pena menor, de la que si va a juicio, evidentemente sale condenado. Antes teníamos 2, 3, 4, 5 años para que un tipo salga una condena, ¿entendés? Hoy por hoy es rapidísimo el tema. Y generalmente, te digo, propenden cuando están detenidos a hacer el juicio abreviado, reconocer el hecho y chao. Eso es rápido, ¿entendés? Estamos en tiempo, se ha acelerado bastante. Por ahí, Waldi, el doctor Vitar García, Víctor van a coincidir conmigo, por ahí nuestra profesión, cuando vos me decís 2 años, un feto se muere 400 millones de veces, ¿entendés? Es ya o nunca, y un ojo se salva ya o nunca. Cuando vos hablas de 2 años en una enfermedad para darle una asistencia, claramente en la medicina eso es ineficiente, por más que vos nos estás diciendo que la abogacía no resulta tan eficiente, que resulta eficiente. Son dos cosas distintas. Una cuestión es ejecutiva, la de usted es ejecutiva, el momento trasciende en este segundo y tengo que operar, si no las consecuencias son tremendas, pero en la parte judicial, fíjate que no. En la parte judicial no es la parte ejecutiva, es la parte de tomarse su tiempo para investigar, ¿entendés? Tomarse todo su tiempo para ver todos los elementos probatorios que hay y poder acusar a una persona, ¿entendés? Y poder condenar a una persona. Eso está en el tema, es controvertido. Nosotros siempre, choco muchas veces, hasta con mis propios clientes, porque me preguntan, ¿y cuándo sale esto? ¿Y cuándo fija? Y mañana, la ansiedad que tienen no es la ansiedad del Poder Judicial, ¿eh? El Poder Judicial se toma sus tiempos. Fíjate, te voy a poner un tema muy, muy, muy actual. La Corte, con los traslados de los jueces, se tomó su tiempo. Ahora el mensaje que dejó, ¿ve? No es entonces el traslado hay...
¿Qué te pareció este manejo que hace el ejecutivo de los jueces? Cambia, salta como el caballo, como el caballo que genere. ¿Sabés lo que me enseñaron a mí los libros? Me enseñó la vida, me enseñó la historia. A nombrar a Montesquieu, ¿entendés? Y separar lo que era el Poder Judicial del Poder Ejecutivo, del Congreso, del Poder del Congreso. Entonces, ¿sabés qué aprendí? Que todo se mezcla, que nada es autónomo, que esa historia estamos distante, que hay un poder político muy fuerte, no importa el gobierno, no voy a criticar ni uno ni otro, no importa. Estoy diciendo que hay que reformar muchas cosas. Y el mundo también, si el mundo también te lo da, ¿me entendés? Entonces, pero yo me circunscribo a Argentina. Ahí tenés, ¿me entendés? En el país que vos decías, el país ideal, donde yo quiero vivir, donde todo es color de rosa. El poder político de turno llega, se instala y hace su historia con respecto a los jueces, con respecto al poder judicial, con respecto a todo, cambia, modifica todo a su provecho, a su propia conveniencia. ¿Entendés? No tenemos la interdependencia, nosotros que somos, que estamos viendo toda esta situación, estamos sujetos a los devenires o a los cambios que pueden llegar a haber. Entonces imagínate, ¿qué será del juez imparcial, imparcial, independiente que todos queremos tener? ¿Cuál será el sentido de la objetividad? Y bueno, ahí se caen muchas situaciones por el poder político, ¿entendés? Muchas situaciones. Incluso por el poder político van presos la clase para abajo, no la clase media alta. Si vos has sacado una estadística, y sí, ¿qué querés que tengo que decir que no? El que tiene guita es otra cosa.